La serie se llama ¿Quién es Jesús? Pero el primer tema, este domingo, se titula Jesús es Dios. ¿Sí? Bueno, estas enseñanzas se están dando en la escuela discipular, la escuela que se da cada trimestre. Tú te puedes inscribir. Ahí tenemos unos temas de doctrina y se habla acerca de todo lo que es la Biblia, acerca de la Trinidad, y precisamente parte del tema de la Trinidad habla acerca de Jesús. El tema de Jesús es Dios es una de las doctrinas, fíjate bien, fundamentales en la vida del creyente, porque hay gente que se le llama ateos o esta parte también herejes, es decir, gente que no cree que Jesús es Dios, que no cree en la divinidad. Qué interesante que hay religiones que adoran a Dios pero no creen que Jesús es Dios. Es interesante eso. Entonces tenemos que conocer lo que dice la Biblia acerca de Jesús, que Él es Dios. Y no hay otro manual más importante en el cual tenemos que estar buscando constantemente que la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces me vino a la mente una pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ahora, vamos a ver, en la época de Cristo, cuando Él estaba iniciando su ministerio, dice la Escritura que jaló a 12 discípulos. ¿Te acuerdas de ellos? Bueno, 12 hombres para enseñarles, instruirles. Estaban con Él en todo el tiempo. Dormían en el mismo lugar, andaban para todos lados y era su equipo de trabajo, a la vez que le apoyaban, le ayudaban en algunas necesidades, como atender a la gente cuando multiplicó los panes y los peces, pero también se sentaba con ellos a enseñarles más de cerca la palabra. Y entonces Jesús, no dice la Biblia, pero por la pregunta que hace Jesús, puede ser que Jesús haya escuchado lo que decían de Él los mismos judíos, porque muchos, siendo judíos, no creían en Él, como ahorita mismo en esta época se festeja la Navidad, pero muchos no creen que Jesús es Dios. Incluso creen que todavía es un niño, y hay cosas que no debemos de practicar, porque Jesús sí fue niño, pero ya no es un niño, es el Dios Todopoderoso y ha sido Dios siempre. Bueno, Marcos 8, 27 y 28, voy a estar hablando en la Nueva Versión Internacional, la mayoría de los versículos. Pero hay dos preguntas que Jesús hace a sus discípulos. La primera es esta, dice Marcos 8, 27: Jesús y sus discípulos salieron hacia la aldea de Cesarea de Filipo en el camino, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, ¿verdad? Fue lo que contestaron. Bueno, seguramente nos ha pasado, ¿no? Las comparaciones, ese bullying que se hace, sobre todo en las escuelas. ¿No les ha pasado a ustedes? ¿No les pasó? Si fuiste a la escuela, pues ya. Yo llegué un tiempo a sentirme incómodo conmigo mismo, porque yo usé lentes más o menos como en el 6º año y primero de secundaria. Y cuando tú llegas con lentes a una escuela no hay tanto problema, pero cuando estás en el ambiente escolar, en el grado que te toca, y de repente usas lentes, pues empieza la carrilla, el cuatro ojos, el cegatón y todo eso, ¿no? Y uno tiene que procesar todo ese asunto. Pero también nosotros como alumnos, yo sé que tú también lo hiciste, yo ya le pedí perdón a Dios, pero tú también como alumno, yo como alumno también le echábamos carrilla a los maestros. Por ejemplo, comparábamos a un maestro porque tenía los ojos saltados así, y gordito, cachetón. ¿Cómo crees que le decíamos? El sapo. Y ahí viene el sapo. Pero ese hombre, ¿cómo nos quería? Nos amaba, nos exhortaba con amor, nos daba las clases de mecánica. Yo pasé un curso de mecánica y con él, y nos enseñaba, nos instruía, pero siempre le tirábamos carrilla. Y algunos maestros se enojaban muchísimo, iban a la dirección, nos suspendían. A ti no te suspendieron, pero otros ya lo toleraban, y pues ya ahí viene el sapo, y ya no decía nada, ¿verdad? Pero a Jesús también lo compararon, y Jesús les pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y hay 3 respuestas, obviamente equivocadas, de la comparación que le hicieron a Jesús. La primera fue acerca de Juan el Bautista. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, ¿sí? Esta comparación
pues no es mala para nosotros ni descabellada para lo que decían de Jesús, porque había cosas. Acuérdate que lo más inmediato al ministerio de Jesús fue el ministerio de Juan Bautista. De hecho, Juan Bautista fue el que presentó a Jesús. Y las cosas que hacía Juan Bautista, que era el ministerio anterior a Jesús, cuando le pregunta Jesús a los discípulos: ¿qué dice la gente que soy? No, pues que eres Juan Bautista. O sea, Juan Bautista hizo cosas que tú haces, casi como decir, tú estás copiando el ministerio de Juan Bautista. De hecho, Jesús mismo habló de Juan Bautista de una manera muy, muy linda. En Mateo 11:11 dice: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Mateo 3:1-3 dice lo que hacía Juan Bautista. Fíjate, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y esto es lo que predicaba Juan Bautista. Decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. El mensaje de Juan Bautista era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús también era el mismo. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Bueno, entonces la gente, los judíos, ven que Jesús está haciendo cosas parecidas a Juan, y entonces lo comparan con Juan. Y si nos compararan con Juan Bautista, pues qué bueno, ¿no? Porque fue un hombre, dice aquí, Jesús mismo lo dijo, de los más grandes, de los profetas mayores, aunque era el más pequeño. El segundo personaje al que comparan Jesús es a Elías. Elías, los judíos conocían en la sinagoga, recibían las enseñanzas de la ley, del Antiguo Testamento, todo lo que son los profetas y las historias del pueblo de Israel. Hay 12 libros de historia en el Antiguo Testamento. Y bueno, ahí ellos empezaron a recordar, vieron a Jesús y se acordaron de sus antepasados y dijeron: Jesús se parece a Elías, porque Elías hacía milagros sobrenaturales, cosas extraordinarias. También retó a la gente a arrepentirse, retó al pueblo a que se arrepintiera y volviera a Dios, retó a los profetas de Baal para que decidieran el pueblo a quién servir, y los venció. Elías es uno de los dos personajes en el Antiguo Testamento que todavía, o fue arrebatado al cielo vivo en carros de fuego, si te acuerdas, ¿sí? Entonces, si te compararan con Elías, dirías: no, pues qué bueno, ¿no? Pero por lo que hacía Jesús, el ministerio de Jesús de sanidad, de milagros, de multiplicar los panes y los peces, viendo ellos el Antiguo Testamento, dijeron: pues se parece a Elías. El tercer personaje que menciona más bien Mateo y no Marcos, Mateo 16:14, es Jeremías. Mateo 16:14 dice: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías. Jeremías, uno de los profetas del Antiguo Testamento, de los profetas mayores, porque sus enseñanzas son abundantes. Y Jeremías principalmente le llamaban el profeta llorón, porque se dolía mucho en su corazón porque el pueblo no caminaba en pos de Dios, sino en pos de los Baales, de los dioses que no eran dioses. Se rebelaron contra Dios, desobedecieron, y la profecía de Jeremías era: vuélvanse al Señor, arrepiéntanse de sus pecados, dejen de estar haciendo lo malo. Relacionan a Jesús con Jeremías, pero también lo relacionan con algunos de los otros profetas, que si tú lees la Biblia hay muchos profetas que hicieron cosas muy interesantes y poderosas de parte de Dios. Pero bueno, esta es una comparación de parte de lo que la gente de los judíos decían. Pero Jesús va más allá y los ve a ellos y les hace una pregunta a ellos, ya no qué dice la gente. Mira lo que dice Marcos 8:29. Dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo. Mateo 16:16 y 17 extiende un poco más esta respuesta de Pedro. Dice: Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y entonces versículo 17: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Esta palabra final de este versículo: no te lo reveló carne ni sangre, dice la versión 60, sino mi Padre que está en el cielo. Esto es algo que nosotros tenemos que buscar en estos días de diciembre, siempre, claro, pero ahorita hablando de esta serie de que Jesús es Dios, tenemos que decirle a Jesús: revélanos, decirle al Padre: revélanos, decirle al Espíritu Santo: revélanos realmente cómo es Jesús, quién es Jesús, porque Jesús es Dios, ya no es un niño, ya no es un niño. Y la tradición enfoca mucho el asunto acerca del niño que no es Dios, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que aprender, sí, a participar de la fiesta de Navidad, nos echamos el pavo, nos echamos el pozole, lo que sea, pero sabiendo que Jesús ya no es niño, sino Jesús es Dios, dejó de ser niño. Bueno, hay una mujer que tiene una revelación, y yo pido al Espíritu Santo que nos ayude, me ayude a mí a entender también esta revelación que tuvo esta mujer. Es en San Juan 4, del versículo 4 al 14. Se le llama la mujer samaritana porque no tiene su nombre escrito en la Biblia. En la versión 60 dice: le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como mediodía, dice aquí la hora sexta. Versículo 7: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana se sorprendió y le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y mira, versículo 10, eso es lo que quiero que profundicemos un poquito. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es profundo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Fíjate, Jesús le dice: si supieras con quién estás tratando. Y eso me pegó, como si Dios estuviera hablando a mi vida ahora, decir: ¿sabes con quién estás tratando? No estás tratando con cualquier persona. A veces vamos más allá de lo que es el temor a Dios, y le faltamos el respeto a Dios. En el Antiguo Testamento decía: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y yo creo que si conocemos que Jesús es Dios y viene revelación de que Jesús es Dios, sí vamos a tratarle con confianza, pero no con falta de respeto. Jesús es mi cuate, él me echa la mano, y cosas de este estilo que ofenden al Señor, porque estás tratando con el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Y aquí en este pasaje vemos que Jesús es Dios porque Él es omnisciente, es decir, que sabe todas las cosas que suceden. Porque cuando la mujer viene y Jesús le habla, le dice: ve a traer a tu marido. Y ella dice: pues no tengo marido. O Jesús más bien le dice: pues has tenido tantos maridos y el que tienes pues no lo es. Fíjate, tal revelación de la omnisciencia de Dios, que Él sabe exactamente lo que tú estás pensando ahorita. Si estás escuchando el sermón, o estás pensando ahorita que salga, voy a los tacos, o a ver qué hacen de talento, o apúrele pastor porque me quiero ir a dormir porque hace frío, ¿sí? Y si hay talento y no es talento, pero Dios sabe lo que estás pensando ahorita, ¿sí? Y Jesús sabía lo que estaba sucediendo con la mujer samaritana porque Él es Dios. Y lo más interesante de todo es que la revelación le cayó a esta mujer, que dejó de ser simple samaritana y se volvió una discípula de Cristo. Se entregó al Señor, porque si tú lees la historia, que no tenemos el tiempo ahora, tú puedes llegar a casa y leer este pasaje y te vas a notar que ella fue a su aldea, a su pueblo, y le dijo allí: ¿saben qué?
Hay un hombre allá en el pozo que me dijo todo lo que yo soy, me sacó los trapitos, me dijo todo lo que he vivido, pero no lo dijo con amargura, sino lo dijo con una actitud de ver a Jesús como Dios. Y eso le transformó de tal manera que el evangelio llegó a ese lugar. Eso es interesante porque cuando viene la revelación, escúchame bien, cuando viene la revelación de Jesús a nosotros y nos expone nuestros pecados, no vamos a responder con enojo, sino con arrepentimiento, diciéndole: Señor, pues es la pura verdad, ¿para qué le hacemos al cuento? Perdóname. Y vamos a hacerle como aquel hombre, dice la escritura, Jesús explicó acerca de dos personas que entraron al templo. Dice, uno era un fariseo, pero él se jactaba de que era la gran maravilla y que no había pecado. Y dice que al lado estaba otro hombre, solamente agachado la cabeza, hincado en el piso y diciendo: sé propicio a mi pecador. Y Jesús le dice: ¿quién creen que recibió la respuesta de su perdón? Aquel que dijo: soy pecador. ¿Sí? Porque vino la revelación a esta samaritana, fue tocada por Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, hay una pregunta aquí. ¿Qué pasaría si no creemos que Jesús es Dios? ¿Qué pasaría si yo no creo que Jesús es Dios? Bueno, yo no lo recomiendo, porque es perderse, es perder la salvación, es perder la vida eterna. El único que nos da la salvación es Jesús. Y si no creemos que Jesús es Dios, entonces no tenemos salvación y estamos perdidos. Y todo lo que hagamos sería, o lo que yo haría sería, pues, pérdida de tiempo. San Juan 3:18: el que cree en Él, o sea en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Jesús nos pregunta ahora a nosotros: ¿quién dices tú que soy yo? Yo voy a responderle: Jesús es Dios. Amén. Tenemos que buscar realmente la revelación, ¿sí? Y la revelación de quién es Jesús viene de diferentes maneras. Hay personas que se convirtieron como Saulo de Tarso rumbo a Damasco. Era un religioso, pero no tenía ni conocimiento alguno de quién era Jesús, mucho menos de que fuera Dios. Y Dios los transforma así de golpe, o sea, los tira del caballo o del animal en el que él iba a Damasco, los deja ciegos físicamente, o sea, toca un área de la vida de la persona. En una manera abrupta obtenemos la salvación. Yo no sé cómo obtuviste tú tu salvación, pero la revelación a veces viene así de golpe, por una enfermedad, por un problema familiar, por un problema económico, a una desesperación terrible. Dices: Señor, ¿dónde estás? ¿Existes? Háblame, sálvame. Y pum, viene la salvación, revelación. Otras veces pareciera como gradual, porque en nuestro contexto como mexicanos tenemos un trasfondo de que nos hablan de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo desde nuestra infancia, en la mayoría de los casos, ¿sí o no? Pero nunca entendimos ni supimos que Jesús es Dios como para adorarlo a Él, que es Espíritu, ¿me entiendes? Entonces nos cae la revelación y puede ser que venga en etapas, ¿sí? En etapas. Por ejemplo, hay tres elementos que mencionamos en la escuela acerca de la salvación. Primero es el consentimiento intelectual. Yo escucho de parte de alguien que me habla acerca de que Jesús es Dios y que es el Salvador. El segundo lugar es la apropiación, ¿sí? Apropiarme yo de lo que la gente está diciendo. ¿Por qué? Porque creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces yo digo: ok, yo sí quiero recibir a Jesús en mi corazón. Y lo tercero es tener confianza de que es algo espiritual, pero es algo no visible, pero real. ¿Cuánto sienten el aire, el viento? Pero es algo real, ¿no lo ves? La salvación es algo espiritual que viene a tu ser, ¿sí? Y que es real, pero es tener confianza. Si tú estás aquí por primera vez o segunda vez, o tienes poco escuchando el evangelio y tú dices: no sé si esto es la verdad, hay tantas religiones, hay muchas cosas que la gente dice, pero bueno, yo voy a tener confianza. Estoy escuchando de Jesús, que es Dios, abro mi corazón a Él y tengo confianza de que lo que yo digo con mis palabras y de mi corazón se vuelve una realidad. Y entonces empieza ese contacto de amistad con Dios
a través de la oración, y es como tú recibes la revelación. Fíjate, la samaritana conocía el Antiguo Testamento porque habló de Jacob, pero no conocía a Jesús, pero en el diálogo con Jesús se dio cuenta quién era Él. En tu diálogo devocional, tu tiempo con Dios, tú vas a encontrarte con este Jesús que es Dios, es el Todopoderoso, es el Dios del universo, y entonces ya no le vas a tratar como cualquiera. Vas a respetarle, vas a adorarle, como esta reunión de adoración. La mayoría de las canciones adoraban, exaltaban a Dios, y entonces tú lo vas a hacer en una manera pues de todo tu corazón, porque sabes que el único que tiene que merecer adoración es Jesús, nuestro Dios. ¿Sí? Ya no venimos aquí nomás a perder el tiempo, estamos aquí conscientes de que queremos de Jesús, le amamos, le adoramos, le queremos servir, queremos que nos enseñe y que nos diga qué hacer en esta vida. ¿Están conmigo? Vamos a ver algunas revelaciones que vinieron sobre personas. Ya les dije que los demonios también creen, Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. Entonces no solamente tenemos que creer, sino ir más allá, aceptar y recibir a Jesús. Vamos a ver la revelación de Juan Apóstol. No estamos hablando de Juan Bautista, aquí voy a hablar de dos Juanes. ¿Quién se llama Juan aquí? ¿Ninguno? No voy a hablar de ti. Voy a hablar de Juan Bautista o de Juan Apóstol. Aquí vamos a hablar primero de Juan Apóstol. Fíjate, leyendo San Juan, el Evangelio de San Juan es uno de los evangelios más agradables para toda la gente nueva y para personas que quieren aprender de Jesús. Si tú conoces a una persona que quiere conocer acerca de Jesús, dile, lee el Evangelio de San Juan. Y San Juan comienza diciendo así, del 1 al 13: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra verbo significa logos, que es una palabra griega, y para un judío es la presencia poderosa y creativa de Dios. Versículo 2: él estaba con Dios desde el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan, aquí habla de Juan Bautista, dice: Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, refiriéndose a Jesús, dice, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo. Está hablando de la eternidad, de que Jesús es Dios. Dice, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué? El derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el verbo, qué agradable versículo. Dios, el verbo, logos, dice, se hizo ¿qué? Hombre, y habitó entre nosotros. Por eso festejamos Navidad, recordando la venida de Jesús. Y hemos contemplado su gloria, dice, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, vimos su gloria y Jesús vino en carne. Eso es cierto. Y en una representación o algo a veces que se hace para el tiempo de Navidad, los niños participan en algunas actividades así, dramatizando la vida de Cristo y cuando Él nació. Pero otra cosa es cuando le adoramos al niño que no es Dios, y ahí es donde tenemos que aprender. Voy a participar de la Navidad, pero allí dice que el verbo se hizo carne, y sí, fue un niño, creció, se desarrolló, pero tuvo un ministerio y murió, resucitó para salvarnos. Y Él siempre ha sido Dios, pero ahorita está sentado a la diestra del Padre, tiene todo poder y autoridad. ¿Sí? Bueno, es importante eso. Ahora, esta gloria que menciona Juan la expresa Marcos en el capítulo 9, versículo 2 al 7. Es el momento de la transfiguración, no sé si se recuerdan. Dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan,
los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Ahí se transfiguró en presencia de ellos. Es decir, allí Él se manifestó en su gloria a los 3 discípulos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Se le aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi hijo amado, escúchenlo. Juan, apóstol, está diciendo en sus escritos: yo vi su gloria. Yo vi que Jesús no es solamente un hombre, Él es Dios, porque vi su gloria. Qué impresionante sería este acontecimiento para Juan y los otros 2 discípulos, que junto con los demás dieron su vida literal como mártires por esa fe, creyendo que Jesús es Dios. Ahora me critican como cristiano, o me dicen algo de Cristo, ya no quiero ser cristiano porque ay, pobre de mí, me dicen aleluya. Pero estos hombres entregaron su vida, y si tú y yo tenemos una revelación tal de que Jesús es Dios, vamos a dar nuestra vida por Él si es necesario. No queremos, ¿verdad? Nadie quiere morir por Jesús ahora, ¿o sí? Para mandarle un pueblito por allá en el rancho donde llegue: yo soy Jesús. Juan vio la gloria de Dios. Ahora vamos a ver la revelación de Juan Bautista. Vimos Juan apóstol, ahora vamos a ver lo que dijo Juan Bautista de Jesús. Juan Bautista. Juan 1, 15 al 18. Juan Bautista dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Y termina el versículo 18 diciendo: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. En Juan 1:32 sigue diciendo: Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Esto es interesante porque ¿quién era Juan Bautista? Era primo de Jesús, nació unos días antes, un tiempo antes que Jesús. Y él está diciendo, yo creo que Juan Bautista con Jesús, que era su pariente, jugaban a las canicas, al trompo, yo no sé qué tipo de juegos había en esa época, pero eran primos, eran parientes, y Juan no sabía que con el que estaba platicando era Jesús, el Hijo de Dios. Y es hasta que tiene una revelación de Dios y le dice: tú vas a ver aquel que venga, el Espíritu Santo, y se pose sobre él, ese es Jesús. Y Juan Bautista expresa y dice: yo no le conocía, pero ahora sé que él es Jesús, él es Dios. Ahí dice: antes que yo naciera, Juan Bautista nació antes que Jesús, y dice: antes que yo naciera, él ya estaba. Ahí está viendo la revelación de Jesús como Dios. Otro versículo más, el versículo capítulo 2, versículo 11 de Juan dice: esta es la primera de sus señales, la que hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Yo pido hoy que pueda descender la presencia de Dios sobre nosotros para que nos demos cuenta quién es Jesús. Él es Dios, y si nos damos cuenta que Él es Dios y lo tenemos en nosotros, entonces ya no tenemos que estarnos pegando o exhortando tanto para decir: camina en el Señor, obedece al Señor, busca al Señor, adora al Señor, canta al Señor, porque ya de eso ya no se requiere. ¿Te das cuenta? Cuando no tenemos ese tipo de revelación, pues sí tenemos que estarnos exhortando, diciendo: ándale hermano, levántate a orar, ándale hermano, ven a la reunión, ándale hermano, adora al Señor, levanta tus manos. Pero tenemos que crecer en la revelación y poder decir:
Jesús es Dios, yo le adoro porque yo quiero adorarle, porque Él ha hecho grandes cosas en mi vida, me ha salvado, me ha liberado, me ha transformado, me ha dado agua de vida, me ha perdonado mis pecados. Ahora soy libre y yo sé que todo se lo debo al Padre, pero por medio de Jesús. Amén. Amén. Dale fuerte ese aplauso. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Voy a invitar al grupo de alabanza para cantar esta última canción. Hebreos 1:3 dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y Colosenses 1:16 y 17 dice: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Dice Hebreos también que Dios nos ha hablado en este tiempo por el Hijo, a quien designó heredero de todo y por medio de Él hizo el universo. Vienen tiempos de Navidad. Hay que participar porque al final estamos reconociendo lo que siempre tratamos de reconocer: Jesús vino del cielo, pero ya no se quedó como un bebé. Ahora ya no cargues algo que no es de carne y hueso. ¿Por qué no levantar los brazos de un bebito, quizás lleno de dulce en sus manos y en su boca, a lo mejor sucio, y abrazarlo y mecerlo y decirle te amo? ¿Por qué no vestir mejor a un niño o a gente que tiene necesidad, que invertir dinero en cosas que ya no agradan a Dios? Porque venerar, en este caso al niño Dios, supuesto niño Dios, es algo que a Dios no le agrada. Podemos participar de la Navidad, y si tú me dices, hermano, y en todos los tamales y el atole, pues otro día, pero me invitas. Pero Jesús ya no es un niño. Lo podemos ver representado en una escena para dar a conocer la vida de Cristo y cómo Él nació, pero Él es Dios. Y yo pido que el Espíritu Santo pueda llegar a ti para que te des cuenta, para que te caiga la revelación del cielo, me caiga la revelación del cielo a mí. ¿Con quién estoy tratando? Con Jesús, pero con Dios. Cierra un momento ahí tus ojos antes de cantar esta canción. Quiero animarte a que esos días que tenemos, estas semanas, vamos a estar hablando acerca de Jesús como Dios, como Señor, como Salvador, como Rey de Reyes, como sacerdote, como Jesucristo hombre. Pero habla con Dios y dile: Señor, así como la samaritana, revélate a mí. Así como Juan el apóstol, revélate a mí. Así como Juan Bautista, revélate a mí. Revélame a Jesús. Espíritu Santo, revélanos a Jesús. Yo voy a invitar que levantes tus manos si tú quieres. Pide al Señor con todo tu corazón. Dile: Padre, revélame al Hijo. Espíritu Santo, revélame al Hijo. Porque eso trae una transformación de salvación, de libertad. Eso nos libera del pecado, de las ataduras del pecado, de practicar el pecado. Cuando nos damos cuenta que tú, Jesús, eres Dios, ahora sí podemos levantar nuestras manos y decir: tú eres mi Dios. No solamente algo que he oído de mis padres o de mis amigos o de gente que me ha compartido, pero ahora tengo a ese Dios en mi corazón. Sé que Él es Dios.
Sé que es el Todopoderoso. Sé que es el Todopoderoso. Jesús, Jesús, Jesús. Vamos a cantar esta canción. Si quieres bajar tus manos o con tus manos como tú quieras, pero vamos a dar un momento a Jesús. Él es Dios. Él es Dios. Adórale con todo tu corazón. Adórale con todo tu corazón. De espinas su corona fue, hoy es glorioso Rey, el Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Adórale con tus palabras. Si tú necesitas entregar cosas de las que te das cuenta que están mal, pídele perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Vamos, pídele más revelación. Dile mayor revelación de quién es Jesús. Mayor revelación del Hijo de Dios. Mayor revelación. Y no tengo nada que temer. Decláralo. Mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Decláralo. Su nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Oh, Jesús. Tú eres Dios, Jesús. Tú eres Dios, Jesús. Tú eres Dios. Y en derrota no estaré, me levantaré en ti, resucitado Rey, resucitas en mí, en tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Declara estas palabras con todo tu corazón. Rey, resucitas en mí, en derrota no estaré, me levantaré en ti, resucitado Rey, resucitas en mí, en tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti, resucitado Rey, resucitas en mí, en
Exalta el nombre de Cristo. Exalta el nombre de Jesús. Aun si tú tienes una necesidad, hay algo en ti que te hace falta y tú lo reconoces, hazle como esta mujer samaritana. Acércate a Él con tus palabras y deja que Él se revele y venga a tu vida. Vamos a seguir cantando, pero si alguien tiene necesidad de oración, estaremos aquí para orar por ti. Pero vamos a seguir declarando esta palabra, esta verdad de Jesús, nuestro Dios, que resucitó y vive. Ma che resta la fe vacía ya se ve, pues a la muerte restauró, venció con su poder, venció con su poder. Vamos, levanta tu voz y decláralo en tu nombre, Dios. Que el Espíritu Santo viene a tu vida en estos días de Navidad, en este mes, para revelarte más a su Hijo. El Padre venga a través del Espíritu Santo para revelar al Hijo que ha sido exaltado, es exaltado, está a la diestra del Padre. No es un bebé ya, sí fue un bebé, pero Él es el Rey. Y yo declaro bendición sobre tu vida, declaro que la revelación viene más y más, a mayor grado, mayor intensidad, para que en nuestros tiempos de devocional Él aparezca en su espíritu a nosotros y nos revele más de su presencia, más de su persona, más de lo que Él puede hacer. Si tú te has sentido solo estos días, a veces Navidad resulta que para algunos es de gran satisfacción. La gente sabe que va a tener regalo, la gente sabe que va a poder o tiene a su alcance algo para dar. Pero también acuérdate, hay gente que no tiene dónde estar, que no tiene quien le dé un abrazo de Navidad. Y yo pido que el Señor nos dé revelación y conocimiento para abrigar, para buscar, para bendecir, para abrazar a aquel que no tiene dónde pasar la Navidad, que no tiene familia, que se siente inseguro, se siente tímido, se siente que no encaja en algún lugar de estos. Y la Navidad para ellos son tristes. Yo declaro que si hay alguna persona aquí que las Navidades son tristes, deprimidas,
de tristeza, de angustia, yo declaro que esta Navidad va a ser excelente porque Jesús está contigo. Él se revela a ti y tú lo tienes en el corazón. Pero aún así, si tú quieres recibir oración especial, porque son momentos, hay gente que emocionalmente, químicamente, como que el tiempo de invierno es frío en su espíritu, en su ser, en sus emociones, y no hay mucha alegría. Sabes, debes gozarte en el Señor porque Dios está contigo. Así que podemos orar por ti. Pero voy a pedir que estén cantando otra vez esta canción bajito, por favor, para que se pueda orar. Y yo quiero bendecirles a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, les guarde. Que el Señor esté con ustedes y se revele cada día más. Que Él supla sus necesidades. Este fin de año, yo oré desde el principio del año, un año de jubileo donde podemos pagar cosas, donde podemos salir adelante, podemos recibir del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Estaremos aquí contigo para orar.